Class Education presenta un espacio que te brinda información de valor referente a la amplia gama de programas y beneficios de estudiar en Canadá para que tomes la mejor decisión. Class TV. Queda con ustedes nuestro anfitrión, Bruno Perrón. Hola, buenas tardes a todos. Aquí saludándolos desde Vancouver, Canadá. Como es costumbre, cada jueves tenemos estos espacios informativos para ustedes, para ayudarles a tomar mejores decisiones con respecto a estudiar en Canadá. Les quiero comentar antes de empezar que si están pensando, buscando información para ir a estudiar a Canadá, están inquietos, están buscando mejores oportunidades laborales, quizás educativa, por supuesto, y también quizás un cambio radical en su vida, hablando de migración, pues están en el canal adecuado. A eso nos dedicamos nosotros, a eso, de eso se trata este canal, para darles mucha información, para poder acompañarlos en su toma de decisión para ir a estudiar a Canadá. Entonces, están en el lugar adecuado. Les cuento antes de empezar que estamos en vivo en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. Y el gran equipo de clase está ahí a sus órdenes para apoyarles con preguntas, para contestar en vivo a sus preguntas y también para hacerme llegar esas preguntas para que las tomamos en vivo en unos minutos más con mi invitado del día de hoy. Estamos en vivo hoy con Loyalist College, un college de Ontario, Canadá, un college público muy interesante con una oferta muy diferenciada. Entonces vamos a hablar con ellos en unos minutos más, pero les quiero pedir, si están en las redes en este momento, ponernos un like, un compartir, unos comentarios, sus preguntas inclusive, para que puedan también seguir recibiendo contenido nuestro, y si lo pueden compartir, mejor aún. Muchísimas gracias. Como es costumbre, vamos a hablar con esta escuela, pero antes hay gente que están aquí quizás por la primera vez y no saben quién es Class Education, quién está poniendo esos espacios informativos para ustedes. Les comento, Class Education somos una empresa canadiense ubicada, operando en México desde ya más de 28 años. Y también trabajamos con América Latina. Hemos enviado hoy día más de 10,000 alumnos de México y América Latina a estudiar a Canadá. Tenemos 28 años de experiencia y trabajamos con más de 300 instituciones canadienses. Entonces, estoy seguro que tenemos un programa, una institución que se acopla a sus necesidades, y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Okay? Entonces, somos, como pueden ver en la pantalla, ofrecemos muchos servicios, empezando con lo que es la consultoría educativa, es decir, ayudarlos a identificar cuál sería el mejor programa o escuela para sus necesidades. Hacemos todo el proceso de registro o inscripción a los programas a través de con los documentos que nos proveen ustedes, pero armamos aplicaciones fuertes y completas para que las instituciones puedan recibirnos. Luego vemos toda la parte de seguro médico, alojamiento, visa de estudio y trabajo, y si van con pareja o con familia, también para sus familias. Y otros servicios como recepción en el aeropuerto, traducción de documentos, revalidación de estudios, en fin, todo lo que uno necesita para ir a estudiar a Canadá lo puede ir viendo con Class Education. ¿Okay? Entonces, esos es quienes somos. Somos miembro de la Cámara de Comercio Canadiense y también activos con la Embajada de Canadá en México, con la sección migratoria. Entonces, somos una empresa que tiene todos los credenciales necesarios para apoyarlos. ¿Ok? Antes de empezar, les quiero comentar que el próximo martes 14 de mayo a las 10 de la mañana tendremos una sesión presencial en nuestras oficinas de la Ciudad de México, en la colonia de Condesa, sobre la oferta de campamentos. Estamos muy emocionados porque por primera vez en 2 años, por fin, los chiquitos de 8 a 17 años pueden por fin regresar a campamentos en Canadá. Entonces vamos a hablar de la oferta que tenemos para ustedes. Eso va a ser a las 10 de la mañana, hora de México. Y a las 12 vamos a hablar de la oferta de cursos de verano, cursos de idioma de verano. Entonces, no se lo pierdan si tienen pensado hacer eso. Vamos a tener ofertas exclusivas que nada más vamos a ofrecer este día, ¿no? En esa sesión. Y la sesión va a ser tanto presencial como en línea. Por los que no se pueden desplazar o que viven fuera de México o simplemente que prefieren verlo desde la comunidad de su casa,
lo podrán hacer. A las 10 de la mañana vamos a hablar de campamentos por una hora y media más o menos. Y a las 12 empezaremos con la oferta de curso de verano. Les prometo que va a valer la pena. Vamos a tener descuentos exclusivos para este día nada más. Y van a estar con nosotros algunas de las escuelas que vamos a promover ese día. Y van a poder hablar con ellos, tener una sesión 1-a-1 con las escuelas y con nosotros, aclarar cualquier duda que tengan y aprovechar obviamente de los descuentos especiales que estarán nada más para ese día. ¿Ok? Eso es el próximo sábado 14 de mayo. Yo voy a estar ahí con todo el equipo de Class Education. ¿Ok? Muy bien. Con eso ya terminamos. Vamos a empezar con los famosos 7 puntos de la clase de hoy. Hoy estamos con Loyalist College. Entonces, les quiero comentar un poco los puntos más importantes que sentimos de esta institución. Primero, es una institución pública ubicada en Belleville, Ontario. Belleville está en la provincia de Ontario, la provincia más importante del país. Punto número 2, es la única institución educativa en Belleville, entonces, por lo tanto, es quien está a cargo de proveer egresados a la región y todas las empresas que se encuentran ahí. Entonces, hay muy buenas opciones de trabajo para ellos. Casi 90% de sus egresados consiguen empleo en los primeros meses después de graduarse en su área de estudio. Entonces, también habla de un muy alto número de empleabilidad con esta institución. El punto número 4, ofrecen programas de certificados de 1 año, diplomas de 2 años y licenciaturas de 4 años, ¿ok? Como la mayoría de los colleges ofrecen en Canadá. Y de ahí vamos con el punto número 5. Ofrece los siguientes programas únicos: Bioscience, Building Sciences, Community Service, Engineering, Health and Wellness, IT, Media Studies, Public Safety, Skill Trade, y muchos otros. Y el promedio de ingreso de sus egresados anda entre 35 a 45 mil dólares anual a su primer año de graduarse. Cosa interesante, el costo de vida en Belleville puede ser hasta 40% más económico que ciudades como Toronto o Vancouver. Y sé que eso es un punto muy importante para varios de ustedes, entonces es una realidad en Belleville y le vamos a explicar por qué. El punto 7, y el 100% de los programas son elegibles al famoso Postgraduate Work Permit, que es un permiso laboral que les permite trabajar después de graduarse hasta por 3 años. Entonces, todos los programas que vamos a hablar hoy son elegibles a este beneficio que ofrece el gobierno canadiense a sus graduados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los puntos más importantes que quería resaltar, pero ahora sí vamos a entrar más en profundidad con mi invitado del día de hoy. Así que si están listos, agarran sus plumas o sus iPads o sus teléfonos para tomar notas y en un segundo más empezamos. Muy bien, ya estamos listos para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es Darcy Dorman. Darcy, él está en Belleville, Ontario, y mira nada más dónde se encuentra. Darcy, good evening, how are you? I'm doing very well, Bruno. Thank you very much. A pleasure to be here with you. Good to see you again. Same here. And you're bragging today. You're in some sort of a cabin by the lake. This is where you are for now. Show us a little bit. Tell us where you are and show us where you are. This Sure. looks beautiful. It's a beautiful location. I'm located in a small town called Brighton, which is located just next to Belleville, Ontario. Here for a long weekend, taking advantage of the beautiful spring weather. And let me share an image of Lake Ontario with you. This is not the ocean, people. This is the lake. This is Lake Ontario, one of the 7 Great Lakes that we have in Canada, in Ontario. But it looks like an ocean. It's so big. And wow, this is a beautiful spot. You picked the right spot to do this this webinar. It is a beautiful spot, and not only, of course, are we here enjoying this location today, but it's an opportunity, of course, to share with everybody. As you're saying, this particular location, we're 30 minutes from Belleville. Of course, closer to Belleville, you can find all kinds of other spots from
from here to, to Belleville, south of Belleville and in Prince Edward County, and then going, both directions, going east towards Kingston and west towards Toronto. Lots of lovely spots along the Lake Ontario coastline. And this is one of the advantages of the location of Loyalist College, Yeah. to be so close to such beautiful nature. Exactly. And at the same time, so close to Toronto as well. How far are you from Toronto? We're just about an hour and a half, 2 hours from Toronto. Okay. So, if you need to go see Coldplay in Toronto, you just go for the day and come back, or spend the night, but you still have the opportunity to live in a beautiful setting like this with all the services. I see your internet is very good. So it's not because you're in the boonies or, in the rural area of Canada that you don't have the good services that we all want, right? Exactly. And, from Belleville, like you're saying, it's close enough to Toronto that, if you want to go grab a show or go to some restaurants, go shopping, etc. It's easy to do by car, by train, by bus. There's a train stop in Belleville, which is very convenient. And of course, we provide a shuttle service from the airport in Toronto to meet you at the airport and bring you over to Belleville and help you get set up on campus at Loyalist College. So it's all very, very convenient, and you get to enjoy this kind of beautiful scenery. Yeah. And I think this is, well, like you said, it's close enough and far enough from Toronto. Exactly. And all the good stuff. Exactly. Yeah, far enough where you don't have the pollution, you don't have the traffic, you don't have the crime, in a safe small city. But even important to underline as well that even in the city of Belleville, you've got shopping, you've got cinema, you've got restaurants, you've got sports facilities, everything that you would want and need. Even a little music venue that will allow you not the huge big shows, but will give you certainly a very intimate opportunity to to go and experience live music with the different people that come there. And I think this is, Darcy, you lived in South America many years. You were in Brazil, posted there for a number of years. Yes. You understand South America as well as I do. I lived in Mexico for 20 years. I think a lot of people in Latin America dream of that Canadian green life, and quietness and beautiful, yet with the cities, with the service that we have. And sometimes they think that this is only available in the big centers, and they don't understand the offer of a medium-sized city as Belleville. Belleville is about what, maybe 90,000 people? A little bit less. It's grown, through the pandemic, but probably about 60,000 people. Yeah. So well, I'm talking about the greater area, the metropolitan area. Sure, the metropolitan area could certainly be that much bigger. Right. So it's a decent sized city with, like I said, all the services that we need, with a great college in the in the heart of the city, which is one of the anchor of the city there, because you supply the graduates to all the industries around it. Tell us about the advantage of living in a medium-sized city in Canada as opposed to some of the big centers, because we know all about the big centers, but we don't know a lot about the medium-sized cities. Yeah, no, good. I mean, good question, because it's exactly that, right? You have Loyalist College, the only public institution of higher education in town, and so that link that we're able to have with public and private organizations and NGOs is second to none. And given, of course, the structure of the programs with the work placement opportunities, the co-op opportunities, our students have very good access to, to not only do their projects and gain that practical hands-on work experience, but then get jobs upon graduation. All that at the same time of living in this small to medium-sized city, which again has a quality of life that is uncomparable to second to none. Yeah. The quality of life is really the big difference, right? Because of course it's not the dazzle and
doesn't have the same pizzazz as the big cities. And if you're looking for a big city, Belleville is definitely not that. But if you're looking for, enough to do, and like we were saying earlier, close enough to, other bigger metropolitan areas, then, you can certainly find your spot here. And, as I'm talking to you here, looking out the window, watching the ducks float by, You're you know, teasing. it's Now just you're teasing. That's cruel. Stop. it's just really nice, right? It's just really nice. So Yeah. Well, okay. So you have that. You have good job opportunity. We're looking at 9 out of 10 students, graduate, find work related to their studies, whether they're international students or local students upon graduation. Um, so you have a much lower cost of living. You have yes, great quality of life. You have good education and good opportunities to work, and through that as well, immigrate to Canada. So I think a lot of people don't understand this offer enough, and I think in many cases that's what they're looking for, and they go looking for that in the big centers, and sometimes that's where they find themselves with a different reality where it's a lot tougher sometimes in terms of cost anyway. yes, For sure, there exactly. are also all kinds of job opportunities, but there's also lots of competition. Exactly, Yeah. exactly. And just to, to highlight what, one of the ways that I just learned about that we're helping our students find those job opportunities is the fact that Loyalist College has hired recently a number of business development specialists in order to help make the link between the programs that we offer and the different businesses in the community. And so we're offering as many, of course, all public institutions across the country. We're offering those kinds of extra services from business development specialists to the career center, Yeah. etc. And so this is another way that we're really trying to add a value added to who we are and to what we do in order to help our students find the success that they're looking for. Yeah, and that facilitates their capacity to integrate themselves into the workplace. Yeah, Exactly. very good. Okay, so Darcy, now that we talked about all the beautiful setting and the quality of life and cost of living, let's dig into some of the programs Loyalist College has to offer. If you could maybe share some of that on the screen, that'd be Sure, wonderful. sure, And yeah, we maybe have we can, while when you do that as well, maybe see some of the pictures of the campus as well. Aprovecho el espacio para pedirles, quien tiene preguntas, es buen momento para empezar a hacerlos. Vamos a empezar a tomar preguntas, Darcy y yo, a lo largo de esta presentación. Entonces, adelante con sus preguntas. Si tienen preguntas, tienen el experto de Loyalist College en la línea conmigo. Cualquier pregunta sobre la región, el college, las oportunidades laborales, es buen momento para ir viéndolo. Okay? Okay, now we can see your screen. Yes, perfect, perfect. And let me just start right here because again, this highlights a lot of what we've been talking about. This is an aerial shot, an aerial image of the campus. You can see that we're surrounded by green. We've got a little conservation forest on the east side, another conservation area on the west side of campus, and this is a bicycle trail that comes into campus, some of the student residences that you can make out in this small image here, other student residences off to the left, a sports dome, and then the rest of the campus is all this built up area here. And so it's a big campus on 200 acres of land, surrounded by green, and with the water just about a 30-minute walk uh, to the south of campus. Wow. So it's really the campus, the real campus life. It is a big campus with lots of green, lots of different buildings, facilities, and residents. You have residents as well. And that's interesting because not a lot of colleges have their own residents. Exactly, exactly. And one of the ways in which one of the other ways in which we're helping students to help them benefit from coming to Canada. We realize that they're leaving their home, their country, coming to a new country where they don't know the place, they don't know the people, and so one of the scholarships that we're offering to international students is an on residence
international students scholarship, which will bring their monthly payment, their monthly cost to $400. $400 to live right on campus in either the apartments or the townhouses, where you're going to make friends from the moment that you put your bags in your room. You've got a furnished room. You've got a perfect little living situation, right? And with all the convenience of being literally just steps away from campus. $400 per month to live on residence at Loyalist College. Exactly. That is unheard of. Exactly. And as you were saying here earlier, we've got a little comparison chart here. And if you look just at the rent, we're saying, of course, you've got that special opportunity to live on campus with us. We can help you to live off campus if you're interested. And then, when you compare it, of course, with the bigger cities, you know that you're going to pay more. And well, I don't know anything at $400 in Toronto. I don't know if that exists. I think we were being generous there. Right? I don't think that exists anymore. That's more like 12 to 15 to 1,800, 1,200, 1,500, $1,800 per month. That's more today's pricing. Exactly. Okay, so big difference there. Yes. Students from all over the world. We're a small campus, right? We're in a small city, and we're a small campus of a little over 3,000 students, with again, with a diversity, however, of students that is represented here. Although we're missing the Brazil flag for some reason, but Mexicans, other folks from Latin America, and the rest of the world. Yeah, very good. Yeah. So let's see. We were trying to get to the program pages. I believe, let's get to the programs. I know you have some interesting programs, some unique programs actually. There we are. Yes. So our most popular program at Loyalist College is our biotechnology program, which you can see here in the bioscience segment of programs. Lots of interesting opportunities, and of course, I think biosciences and biotechnology, of course, has just become ever more popular because of this global pandemic that we've gone through in the past couple of years, and the need for these kinds of specialists for the pharmaceutical industry, among other industries, has just continues to grow, right? Some of the other programs that we offer here in building sciences, from architectural programs to civil or construction engineering. We've got a unique survey engineering program as well that is one of 3 in the country. And then, of course, business. And I should remind you that we're looking here at all of our undergraduate programs. So programs that are either 1, 2, 3, or 4 years in length. Okay, so diploma certificate 1 year, diploma 2 years, advanced diploma 3 years, and bachelor's degree 4 years. Exactly. Some of the other programs, as we continue to go through the list here, child and youth care, and I should highlight here that our culinary program is actually going through a big renovation at the moment. We're going to have fantastic new spaces for the culinary program, from a student restaurant to a new chocolate lab to a culinary market, among other things. So when is that opening, Darcy? That's going to be ready for September. Okay. Well, we have Liliana Guadalupe Rodriguez, who's saying, are there any program related to career in tourism or gastronomy? So right up your alley there. Yes, exactly. And as we were seeing at the beginning of the presentation, we're in a tourist region, right? Belleville is the hub city just to the north of Prince Edward County, where tourists from all over the world come to visit the wineries, the craft breweries, etc. And so lots of nice opportunities to practice your culinary skills, and or to, who knows, to be an entrepreneur and set up a new situation for yourself, depending your interests, either connected to a winery or any of the restaurants in the whole region, right?
Do you have the gastronomy and tourism program? Are they all undergrad or graduate programs? All undergrad. Yeah, for the moment, they are all undergraduate, although with the Loyalist College administration, we are talking about setting up a special postgraduate culinary program, yet to be entirely defined, but for right now, everything is at the undergraduate. Ok, Liliana, si tú estás buscando, esa es una buena opción para nivel pregrado, es decir, diploma o licenciatura. Si deseas hacer algo a nivel posgrado, podremos ver cuándo va a abrir su programa Loyalist. Y si no, con mucho gusto, pedirte que llenas el formulario en Facebook, el formulario de contacto para tener tus datos, para conseguirte información de dónde hay posgrados y en qué área hay, ¿no? Porque hay muchas subespecializaciones en eso también. Okay, let's continue with the other programs. Okay, some other programs here. Perhaps one or two that are worth highlighting in the media studies, and in particular to this, because given the folks with whom we're talking today, and I'd like to thank you all for joining us, and I appreciate your time and attention. And I wanted to ask you, how many of you have seen the film Batman versus Superman? Now, I realize that I can't see all your hands going up, but I ask because we have a professor in our filmmaking and digital content creation and the animation and game development program who did the background animation for that film. So if you've seen that film, you will, and you're interested in going into that particular area, we have a professor who's going to help you understand how to do animation, not only for filmmaking and television, but also for all the animation that's related to the game sector. Oh, cool. Yeah. Okay, so media studies, you have a lot of neat programs there. Very updated program, filmmaking, digital content creation, all that, and video game. Okay, I saw a question about this earlier, but we'll get back to it. And then skilled trades. Yes, and skilled trades here. Looking at different IT programs to some other engineering programs. So we've got the electrical and manufacturing engineering here, and a new program to highlight, which is our mechatronics program. It's a 2-year diploma program that we developed in partnership with Siemens. And along with that diploma, you will also get 2 globally recognized mechatronics certificates, certain to help you get jobs in the any company using mechatronics, right? In all that skilled trades in Canada is on fire. Because we need people to work in these. These are very well paid jobs. Yes. Very, very guaranteed employment, and almost guaranteed immigration process as well. Because when you have a job offer, you're 3/4 of the way there for your residency, right? So exactly. don't forget about this. It's very interesting. Okay, yes. Aquí tenemos a Liliana, que se me interesa demasiado. Ya dejé mis datos. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias. Y a quien está interesados o ve algo aquí que les interesa, y en el formato de registro que aparece en YouTube, en LinkedIn y en Facebook, para que tengamos sus datos y podamos empezar a estar en contacto con ustedes. O también toman los datos de Class Education que aparecen abajo que van a aparecer abajo de la pantalla, ahorita que los cambien, para que tomen nuestro WhatsApp, nuestro sitio web, correo y todo eso, para que nos puedan contactar directamente, ¿ok? Otra vez les confirmo, estoy aquí hoy con Darcy Dornan, que es el manager, el gerente de reclutamiento internacional en Loyalist College, que está en Ontario, en Belleville, Ontario, una ciudad de tamaño medio, con un costo de vida mucho más económico que grandes centros en Canadá y con muy buenas carreras y muy buenas oportunidades laborales y también migratorias, ¿ok? Porque sé que varios de ustedes están pensando eso. Darcy, do you mind if we do a little survey? We're going to see who's listening to us, what kind of student, what kind of profile of people we have now. So I'm going to ask everyone to answer that survey.
tenemos una encuesta y les voy a... okay, let's continue. Okay, let's do the survey and we'll continue with the programs. Les quisiera preguntar, ¿qué les motiva hoy a ver este episodio de Class Education TV? Y hay cuatro opciones de respuesta en esta encuesta. La primera es que, bueno, es la primera vez que se interesan en la oferta de estudios en Canadá, lo cual es válido. La segunda opción es para mejorar su perfil profesional estudiando en Canadá. La tercera opción es lograr la residencia canadiense. Saben que al estudiar en Canadá lo pueden hacer y están buscando más información. Y la cuarta opción es que ustedes ya se ven aquí, ya se ha tomado esta decisión y están simplemente viendo a qué institución, en qué programa van a ir, pero ya decidieron, ya le están echando ganas, están buscando información para lograr hacer ese sueño una realidad. ¿Okay? Entonces, si les puedo pedir que nos contestan esta encuesta, como pueden ver, es dinámico. Conforme van contestando, se va moviendo la encuesta. Es interesante para nosotros ver con quién estamos hablando, qué perfil de gente estamos hablando para ir viendo cómo les podemos inclusive ayudar. ¿Okay? Entonces, hay un poco de todo hoy. Está muy bien. Siguen contestando. Vamos a ver esta encuesta un poco más adelante, pero ahorita un 50% dicen que saben que a través de estudios postsecundarios en Canadá pueden lograr la residencia y a lo mejor no saben todos los beneficios que van con eso, pero quieren saber más información. Entonces les confirmo que están en el lugar correcto para lograr eso. Ok, vamos a seguir con la encuesta. Very interesting survey. As you can see, Darcy, we're looking at what profile of students we have there. We have lots of people that with one foot in the door, on the way to Canada and looking at where they're going to land, and others that are interested in that and need to find out more about this wonderful possibility of studying in Canada. Okay, super. Let's continue with your program at postgraduate level. Sure, and Bruno, perhaps it's worth pointing out at this particular moment as well that Belleville is part of a regional pilot immigration program, and so as you were saying, for all of those people who are interested in this opportunity to come to Canada to study, but interested in staying, and linked back to either the skilled trade areas or really kind of any of the program areas that we're looking at. It's important to just to highlight and to remember that Belleville does represent that kind of immigration pilot program opportunity. Okay, let's. This is very interesting, and thank you for pointing that out. Let's finish the programs because I like to go in a somewhat of an ordered format, but let's touch base on that. The immigration pilot programs, because we need to understand how this affects us and why this makes Loyalist a good place to land to go study and work and immigrate to Canada. Okay, perfect. So so as you're saying, finishing up with the postgraduate programs here, you can see that we cover really a number of different areas, coming back to the filmmaking at an advanced level. And then a number of other different programs, from AI and data science to a science program where you need to have a strong science background, and where we've had some students from Mexico and of course from our partnership working with you at Class Education in the Cannabis Applied Sciences postgraduate program. Quite a unique program, and of course in a sector that's still relatively young in the country. Aside from that, we've got other IT programs in the area of cybersecurity, financial technology, and then some of our very popular business management programs, from global business management to project management down to supply chain management and global logistics. Okay, so in general, all very commercial programs with lots of job opportunities. A very wide range of programs, and that's at postgraduate. So anyone that has una licenciatura or a bachelor's degree, as we say in English, would be eligible for these programs. Yes. Okay. Yes, very good. Exactly. And of course, as I was mentioning earlier, we're as a public institution, we have co-op and work placement opportunities integrated into the majority of these programs to help students build practical skills and make those valuable career contacts
not only during their program, but that will hopefully, of course, stay with them upon graduation as job opportunities. This is very, very important. Eso es muy importante. En su programa, si es un programa de 2 años, hay un semestre completo donde se van a la escuela, los colocan en una empresa local que está en necesidad de gente como ustedes. Es un internado, es un, práctica laboral paga remunerada y allá pues se van conociendo el empleador con ustedes y usted con los empleadores y se van, como dicen en México, en toda América Latina, creo, de la visa nace el amor, ¿no? Se van conociendo y por eso muchos de los egresados ya se gradúan ya con trabajo, porque ya hicieron una práctica laboral con la empresa y muchas veces se queda en esta misma empresa. Los números de alumnos que se quedan con las empresas donde hicieron su práctica laboral están alrededor de los 80%. Entonces, es muy, muy alto y por eso los hacen, para realmente prepararlos para el mundo real, el mundo laboral. Perfect. And moving on from there, of course, a question that students are always having at the tip of their tongues: do we have scholarships? And we do, right? We talked already about the international student on-campus residence scholarships, but as you can see here on this slide, we also have different athletic scholarships and academic scholarships that, of course, vary semester by semester, but a number of different scholarship opportunities for students. And just let me highlight that if you decide to live on campus, and so you're benefiting from the on-campus residency scholarship, and you happen to get an athletic scholarship, you are also still eligible to apply for the academic scholarship. So it's not because you have one scholarship that you can't apply for the others. Quite to the contrary. The ideal situation is that you're taking advantage of all the different scholarship opportunities that we provide to help you, do your best financially while you're coming to study with us. Okay, entonces las becas son acumulables, son becas parciales, pero se pueden acumular. How much are these bursaries? How much are each of the bursaries approximately? So the athletic scholarship, to give an example, we've got a Brazilian volleyball player on campus with us now. He received a $3,000 athletic scholarship, which is the maximum that we're allowed to give provincially. But he received also an additional $1,500 scholarship from the volleyball club. And he's, aside from that, he's got a student job working on campus. He's working in the on-campus gym. He's living in the residence, so he's got the in-residence international student scholarship. And he's also working in the student residence center. So he's got it all paid for, essentially. Which is so free of charge to study at Loyalist, and he's having fun playing in the gym. Exactly. Great job. Yeah. Okay, so lots of different opportunities, right? So anyone that lives in the residence is subject to the residence scholarship? And anyone who's an international student, yes. Right. Yes. Okay. So regular price would be how much would be a regular price in a residence? The regular prices fluctuate from, let's say, between $450 to about $800, whether you're in the student apartments or the student townhouses. Okay, so it could be up to a 50% scholarship for residents because of that price. Okay, yeah, exactly. Muy bien, muy buenas becas parciales. Ahora sí hablamos de costos para estudiar, que también es más económico estudiar ahí que estudiar en muchos otros colleges de Ontario y del país. $14,332, ya con todo son $16,468 por semestre, incluyendo el seguro médico. Yes, exactly. So you can see here, right, we're looking at an annual tuition, Bruno, of a little over $14,000 per year. And then the ancillary fees, or what we also call student service fees, at about $1,500. And those cover, again, all the different student service supports. So those
will give you access then to the career center, the health center, the international center. They give you access, of course, to all the labs and the IT facilities, et cetera, et cetera. So there's a whole host of student services, including academic advising, student counseling, et cetera, that that are part of these fees. And so, although the fees may seem to be a bit expensive, the value proposition, when you take into consideration all of the different opportunities that you get at a public institution in Canada, is really quite interesting, along with, of course, everything else that we've talked about in regards to quality of life and the cost of living, generally speaking, in a smaller town like Belleville, where Loyalist College is located. Okay, well, it looks like you're convincing some folks here. You have Manuel de Jesus Arellano Ramos, he says that he's filled up the survey. He's just sent his information on by filling up the contact form, and he wants to start his process with us. And I think he's interested in a postgrad study. So we'll see what area of study is interested. Manuel, qué bueno que llenaste los datos. Les invito a los demás a hacer lo mismo. Si quieren ya iniciar, si quieren más información, si quieren una reunión con nosotros, lo pueden hacer a través de ese formato de contacto. Podemos tener una reunión invitando a Darcy inclusive. Sí. Y hablar más a fondo de la vida en Belleville, las oportunidades educativas, laborales y migratoria allá. Okay, Darcy, what can we now we talked about, let's talk about the requirements of entry, English level for those programs mainly, and other requirements you may have. And then I'd like to jump into the immigration opportunities that you mentioned earlier. Okay, perfect. So essentially, it's very straightforward, as you know, Bruno, to apply to a college. Certainly, working with a partner like you, already it's certainly important also to stress that due to the partnership that we have together with Class Education, students can apply for free, and they need to have their prior transcripts, their diplomas in Spanish and translated into English, and then this English language requirement, right? So whether you're looking at the undergraduate programs or the postgraduate programs, we work with all the different types of English language proficiency tests that from IELTS to TOEFL to Cambridge to Pearson to Duolingo. And of course, we have a number of different English language pathway partners, one identified here, with whom a student could study while staying at home and or coming to campus. They could study on these pathway partners, with these pathway partners virtually, and receive a conditional letter of offer, which would be, of course, helpful for them to then use that in their student permit application for immigration. Okay. So you're confirming you're still using Duolingo for September 22 and January 23? Yes, we are. Ok, entonces eso es una buena noticia. Siguen aceptando Duolingo para entrar ahí. ¿Es Duolingo 110? Yes. Ok, 110 en Duolingo, 6.0 en IELTS. Recuerdan que si hacen su aplicación a través de Class Education, hay cero costo de aplicación. Si lo hacen, normalmente un costo para aplicar, pero por por trabajar con Class Education muy de cerca con Loyalist, tenemos un beneficio más, que es ahorrarnos el costo de aplicación, que normalmente creo que son $150. Entonces, y obviamente buscamos todas las becas también para cada uno de nuestros clientes. ¿Ok? Muy bien. Ok. Let's take some, we're going to talk about the immigration program a little bit ahead of time, but I'd like to take some of the questions. We have a lot of questions, Darcy. Okay. I think you've waken up a lot of people there with a lot of interest in your programs. So let's take some questions on the screen, if I may ask you, Jessica, if you could put some of the questions there. It's a beautiful cabin, eh? It's one of those little tiny houses. First time that I've been in such a place, and so it's fun. Looks good. Good experience. And let me come and share again this beautiful view with everyone.
Yeah, we had a lot of comment about the view as well. Yeah. People love the Lake Ontario there and the green space. Exactly. Okay, so Narciso I had a question. Let me read out the question and then maybe translate if I need. ¿En alguna universidad hay alguna licenciatura sobre desarrollo de videojuego? Okay, do you have video game program? And you do. That's at what level? Is that a diploma? That is an advanced diploma program. 3-year program. A three-year program. Yes. Okay, so that's a 3-year program in video game. All you need is your grade 12 or equivalency diploma, 6.0 English level, Narciso. Yes, exactly. Si no lo tienes que un nivel de inglés 6.0 de IELTS o 110 de Duolingo. Si no lo tienes, podrás tomar un curso de inglés en línea para ir preparándote. Y este programa está ofrecido en septiembre 2022. Do you still have room for September 22, Darcy? In that program, yes, we do. Yes, we Okay. do. And we actually have a superstar from Mexico in that program. I'm not surprised. A lot of Fernando. Mexicans are very creative in that field. Yes. And I don't know if Narciso is Mexican. Maybe he can tell us, but it's great news. So hay espacio para septiembre, estamos en tiempo todavía para aplicar, recibir nuestra carta de aceptación, aplicar por la visa y salirte para agosto con tu visa de estudio, visa de trabajo, Narciso, para poder trabajar mientras estás estudiando. Okay? Another question, how much money do I need to realize this kind of project? ¿Cuánto dinero se necesita para lograr un proyecto como este? Yeah, good question. Well, of course, the annual cost of studying at Loyalist College, as we saw on the slide, is approximately $16,500 per year. And then, we estimate that a student would need approximately $1,000 per month in addition to that to be able to cover their other cost of living expenses, accommodations, food, transportation, etc. Otra cosa que es importante mencionar sobre eso, cuando viene el momento de los costos de escuela se pueden pagar por semestre. Entonces, si son 16,000 pico dólares por año, se puede pagar la mitad por el primer semestre y la otra mitad para el segundo semestre. Lo que sí hay que demostrar a las autoridades migratorias canadienses es más o menos $10,000 canadiense o más en cuentas maestra, cuenta de inversión, cuenta, o sea, si van con su pareja puede ser entre 2 cuentas, puede ser a través de la cuenta de sus papás, pero hay que demostrar que tenemos el dinero para sobrevivir en Canadá mínimo un año y este número son $10,000 por el aplicante y $4,000 por cualquier persona que va junto con ustedes. Si es su pareja, si tiene un hijo, son $4,000 adicional por dependiente. ¿Ok? Muy bien. Andrés Borges Castro, si ya cuento con una licenciatura en México, ¿es posible estudiar una maestría o se necesitaría estudiar una licenciatura de nuevo? No, Andrés, con una licenciatura en México, tú puedes tener acceso a maestría en Canadá o a posgrado, que es la equivalencia de una maestría en un college, como Loyalist College, pero sí necesitamos ver tu diploma de graduación, ¿no? De la licenciatura, y este diploma se manda a traducir por traductor peritos oficiales, y eso es lo que mandamos al college para que nos acepten tu aplicación, ¿ok? Pero no necesitas hacer otra licenciatura en México, en Canadá, perdón. ¿Ok? Perfect. A ver, ok, entonces aprovecho para decirles, si tienen preguntas, es momento de hacerlo, es el momento, vamos a tomar preguntas, vamos a seguir hablando del programa migratorio que nos contó Darcy, pero quiero desahogar un poco el chat porque había muchas preguntas. Otra pregunta de Andrés, ¿cuáles son los posgrados con los que cuenta? Can you tell us what are the postgraduate studies that you offer again? Maybe put it on the screen again, Darcy. Sure. Yeah, be happy to. And there was another question about that. Any postgrad in biological science? Yes, in fact, well, the closest one that we have would be that Cannabis Applied Sciences program. The Cannabis Applied Sciences postgraduate program is connected to our biotechnology and chemical engineering program.
So that would be the closest that we get to that particular Yeah. biology area. And otherwise, the other postgraduate programs are listed here once again. Ok, ahí están, Manuel, para contestar tu pregunta, todos los posgrados que tienen en Loyalist College. Recuerdan que el cannabis en Canadá, bueno, como en muchas partes del mundo pero Canadá creo que fue de los primeros países del mundo a legalizar todo lo que es el cannabis. Hoy día es el productor más fuerte del mundo en cannabis medicinal, cannabis recreacional. Es toda una industria aquí. Aquí hay tiendas donde puedes ir a comprar tu propio cannabis. Está todo regulado por el gobierno. Cada vez que compras cannabis allá se paga una parte de impuestos. Está muy bien hecho, muy bien controlado. Es como ir a la tiendita a comprar un six-pack, ¿no? O una botella de ron. Hay toda una infraestructura, todo bien cuidado. Y con mucha madurez y mucho profesionalismo. Entonces, obviamente hoy se está ofreciendo las carreras de cómo hacer el cannabis, cómo crecerlo, cómo comercializarlo. Toda esta parte está ofrecido ya en escuelas canadienses y no hay muchos que lo ofrecen todavía, pero Loyalist es uno de los pioneros en eso. ¿Ok? Muy bien. Okay, so now let's talk, Darcy, let's talk about the immigration program, Sure. the regional program that Loyalist is part of. That's very, very interesting, I think, for a lot of our listeners. Sure. And Bruno, I again, we are part of. It's called a regional pilot program that that takes into consideration where Loyalist College is located in the small city of Belleville, but also the adjacent cities. It's something about which I don't know a whole lot about, to be very honest with you. But I'd be glad to share the link with your team. And we have an immigration specialist on campus who certainly could with whom you could talk, or with whom prospective students could talk to learn more specifically how that particular immigration pilot program works. Okay, I'll try to articulate what I know about this program because we are not immigration consultants, and I want to make that claim, Yeah. But básicamente este programa piloto que habla de inmigración que habla Darcy es lo siguiente. El gobierno canadiense está fomentando que la gente se vayan fuera de solo los grandes centros, porque toda la gente llega a los grandes centros, está muy bien, pero también quiere que llegue gente en otras partes para una estimulación económica y que también la gente tenga muy buenas oportunidades fuera de los grandes centros. Entonces, es un programa que existe en Canadá desde hace muchos años y va cambiándose de áreas, ¿no? Para estimular ciertas áreas, luego ya llega gente ahí, se estimula, se crece la región, luego se van a otra región. En esos años, ahorita el programa está en Belleville, entonces es una oportunidad para ustedes que quieren estudiar, trabajar y migrar en esta región, porque hay facilidades para estimular que la gente opta por esa situación, estos destinos, ¿no? Uno, hay becas por parte de la institución, es un costo de vida mucho más económico, hay el programa de migración que básicamente hace que pueden hacer este sueño de migrar a Canadá en tiempos reducidos, es decir, normalmente uno puede aplicar por la residencia un año después de haberse graduado cuando ya está trabajando. Y en el caso de Belleville, si no me equivoco, son 6 meses después, ¿no? Y muchas veces, como hay menos gente allá, menos competencia y muchas oportunidades laborales, es más fácil quizás conseguir un trabajo y con ese trabajo ya cumplir con todos los requisitos que pide el gobierno para aplicar por la residencia y lograrlo, ¿no? Entonces, si quieren más información, podemos hablarlo con un consultor en inmigración, pero recuerdan que Belleville está dentro de este programa regional piloto, ¿no? de la provincia de Ontario, lo cual facilita todo el proceso. Yo diría que es más fácil hacerlo en Belleville que hacerlo en Toronto, por ejemplo, ¿no? O otras ciudades de la provincia. ¿Okay? Entonces, es muy interesante. Sé que son temas central para varios de ustedes. Entonces, les invito a hacernos más preguntas sobre eso e inclusive, pues, considerar Loyalist como destino, porque sí cumple con eso. Ok, another question. Soy una persona en mis 40s, cercana a los 50, ¿qué posibilidad tengo de ser aceptada como migrante por medio de un programa de college y qué requiero?
Do you understand the question, Darcy? I do. You, again, might be able to answer it better than me. You did such a nice job with that last immigration pilot question as well. And again, given your experience as our partner, please take it away. Ok, well, la tomo, no sé quién es esta persona, son 3 puntos de interrogación, me gustaría saber su nombre, siempre me gusta hablar a la gente con su nombre, pero mira, te doy ejemplos. El college no tiene ninguna edad límite para aceptarte en sus programas de ninguna manera. Entonces, con el college no tienes ningún problema. Con Inmigración Canadá, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tienes 40 años y más, en lugar de darte el máximo de punto por la sección de edad, vas a tener un poco menos de puntos. ¿Okay? En lugar de tener 5 puntos, creo que vas a tener 3 puntos o algo así, ¿no? Entonces, pero todavía tienes puntos. Y sí te dan puntos también por experiencia laboral. A tu edad, quiero pensar que tienes experiencia laboral, entonces Canadá valora también la experiencia laboral, entonces te va a dar más puntos por experiencia laboral, lo cual se van equilibrando, ¿no? Lo más importante aquí es que cuando estás estudiando, al graduarte, al conseguir el trabajo, la oferta laboral que tendrás es la pieza clave para tu proceso migratorio. Entonces, y aquí pues 9 de 10 consiguen trabajo, y creo que los que no consiguen trabajo es que o no quieren o van a seguir estudiando después, quizás también, ¿no? Que esa es la otra parte. Entonces, al conseguir tu oferta laboral, ya estás del otro lado para aplicar para la residencia. La semana pasada logramos nosotros un asesor nuestro que había registrado una persona de 65 años que fue obviamente aceptado en el college. Su visa también fue aceptada y la señora es una señora con su hija, viene a emigrar. ¿Ok? Entonces viene a un programa de college, 65 años, y la semana pasada tuvimos su visa y llega en agosto para empezar en septiembre en Canadá. Entonces, no es tarde para hacer estos programas. Este segmento de edad para nosotros en 2020 y 2021 fue el segmento con mayor crecimiento inclusive, porque la gente adulta en México, muchos de ustedes están buscando mejorar calidad de vida, mejorar oportunidades laborales y también mejorar calidad de vida y oportunidad laboral para sus hijos. Entonces, muchas familias están tomando este camino. No es tarde, no creen que están demasiado grandes para hacer este tipo de programa. Yo les encourage, ¿cómo se dice encourage? No tengo un blank, pero no me acuerdo de la palabra. I encourage you to start your process y creo que pueden ser perfectamente bien recibidos tanto en el college y también por Migración Canadá. ¿Ok? Muy bien. What are the questions? We still have more questions coming in. Ani María. A ver, Liliana Guadalupe, a eso ya lo vimos. Esta pregunta la tomamos de Liliana. Liliana, de hecho, ya se registró, ya mandó sus datos y les vuelvo a decir, los que están interesados, favor de llenar el formulario de contacto que aparece en cada red social donde se encuentran para que podamos estar en contacto con ustedes después de este evento y hacerles llegar información. Ana Espinosa. ¿Y a dónde me puedo comunicar para que me brinden información acerca de las clases de inglés? Ok, perfecto. Muy buena pregunta, Ana. Puedes llenar el mismo formulario de contacto que aparece en la red donde te encuentras en este momento, o puedes tomar los datos de clase que aparecen abajo de la pantalla. Clases de inglés, tenemos clases de inglés, en línea, que empiezan cada lunes, que son más económicas porque las puedes ir tomando en diferentes horarios desde tu país de origen, si es México o algún país de América Latina. Tenemos horarios en las mañanas, en las tardes, en las noches, entonces hay muchas opciones allá para ti, Ana. O también puedes llegar a Canadá, tomar clases presenciales y luego entrar en el college cuando ya llegas al nivel de inglés que piden. ¿Ok? Entonces, hay opciones. Déjanos tus datos para enviarte precios, cotizaciones, pero los precios van desde $600 a $800 mensual en línea hasta $1,200, más o menos $1,300 presencial. Hablo de tiempo completo. ¿Ok? Lunes a viernes, 24, 25 horas a la semana. Kelly Betancourt, ese es un apellido francés, ¿viste, Darcy? Sí. ¿Es obligatorio estudiar para poder trabajar? Sí lo es. Si vienes a estudiar inglés nada más, Kelly, no puedes trabajar. Si vienes y pretendes trabajar con una visa de turista,
te van a cachar, te lo prometo, te lo garantizo. Entonces, no es la forma de hacerlo. Además que sí, y cuando te cachan, te cierran la puerta del país por los próximos 7 años, ¿no? Y eso también aplica para Estados Unidos, porque Canadá y Estados Unidos comparten base de datos. ¿Ok? Entonces, sí tienes que estar parte de un programa educativo. Hay los colleges y universidades que ofrecen poder trabajar mientras estudias, y también tenemos programas que se llaman Estudia y Trabaja, que son diplomas de corta duración, hablo de 6 meses de estudio, donde mientras estudias puedes trabajar medio tiempo, y en los siguientes 6 meses es cuando puedes trabajar tiempo completo, y la escuela también otra vez te coloca en las empresas para que trabajes legalmente dentro de un formato legal en Canadá, que te recomiendo al 100%. ¿Ok, Kelly? Muy bien. Patricia Berones, I have a BA in applied psychology and wanted to know if there's a program suitable for the profession. Well, Patricia, good question. Congratulations for the BA already. If you are interested in, and let's say looking outside the box, we certainly have many programs, right? Applied psychology. If you want to work in that specific area, I would say that no, we don't have anything that is specific to your area. But if you're looking to expand your horizons with this opportunity to come and study in Canada, programs are postgraduate programs, for example, like human resource management would be a very obvious fit, right? Lots of psychologists go on to work in human resources, and so perhaps that could be one of the opportunities to explore. And human resource management, like all of our other programs, has its own particular webpage on the Loyalist College website, where you can watch a video to learn more about the program. You can see the courses that are offered in the program, as well as understanding, of course, where our students get jobs with that kind of specialization. So again, thank you for the question, and I certainly encourage you to go check out that particular program in the very good. Darcy, I think it's the first time that I do a class education TV episode that I have a bird competing with the invited guests for the mic. So we have a bird there that's very active, and it's wonderful. I'm sorry. I'll definitely take that into consideration and get closer and speak louder. Anyway, it's a loud bird. Anyway, Exactly. Okay. So we'll take some more questions. Leoncino Maximino, ¿existe sobre humanidades algunas continuación de estudio? Okay. Do you have anything on humanities? In humanities, we don't. No, we don't really touch that area. So again, thank you for the question, Leoncio, but definitely get in contact with Bruno and Bruno's team at Class Education, because as he was saying earlier, they work with institutions across Canada, and they'll be certain to be able to help you elsewhere. Okay. And Patricia Berones is thankful for your answer. She says she will certainly take it into consideration. So thank you very much. Another one from Juan. Care of vulnerable population. What is that about, and who can study it? Good question, Juan. And I have very unfortunate news that I just learned today that program is no longer going to be running for September or January. So it's currently on hold. But just a quick note to say that program was designed in particular for trained international nurses. So if you had a nursing degree from Mexico or your home country, that would have been a program that would have allowed you to study something in the health sector at Loyalist College and help you to prepare for the nursing qualifications in the province of Ontario. Okay. All right. Quiero recordarles los beneficios de la visa canadiense, y vamos a compartir con ustedes en la pantalla ya todos los beneficios que ofrece el gobierno canadiense al entrar en Canadá como estudiante internacional. Es increíble lo que ofrece Canadá a los alumnos internacionales, y es el único país en el mundo que ofrece
tantos beneficios. Y miren eso, como estudiante internacional en una carrera ya que sea un certificado de 1 año, un diploma de 2 años, diploma avanzado de 3 años, licenciatura, posgrado o maestría, los beneficios a los estudiantes son los siguientes. Derechos a trabajar medio tiempo mientras estudias y tiempo completo en épocas de vacaciones, ¿no? Como puede ser el verano, por ejemplo. Al graduarse, automáticamente eres elegible para el famoso Postgraduate Work Permit. Todos los egresados internacionales son elegibles a eso, es decir, que el gobierno les da un permiso laboral en Canadá hasta por 3 años. Si estudiaron un certificado de 1 año, lo tienen por 1 año. Si estudiaron cualquier programa de 2 años o más, el Postgraduate Work Permit es por 3 años, es decir, el permiso laboral está dado por 3 años, ¿ok? Si van con su pareja o cónyuge, tampoco tienen que ser casados y tampoco tienen que ser del mismo sexo, del sexo opuesto. Pueden ser parejas del mismo sexo. Allá nada más que hay que comprobar que son parejas. Automáticamente, desde el inicio de su programa, su pareja puede trabajar tiempo completo. Si van con sus hijos entre 5 y 18 años, esos niños pueden estudiar gratuitamente en el sistema educativo público canadiense, que es rankeado como el 6º mejor a nivel mundial, primer lugar en las Américas del norte y el sur y primer lugar entre los países de Europa del occidente. Entonces, imagínense, ¿no? No es cualquier cosa, ya estamos muy bien catalogados también. Y los graduados al año que empiezan a trabajar reúnen la mayoría de los requisitos para aplicar por la residencia 1 año después de graduarse, cuando ya están trabajando, o inclusive en el caso de Belleville a los 6 meses, porque es un proceso más rápido con Belleville por lo que nos comentó Darcy. ¿Okay? Esos son los beneficios de la visa canadiense, y lo que les quiero decir ahora es que Canadá ha pensado en este programa, ha pensado en esa oferta y en esos beneficios. Y miren lo que nos dijo, bueno, el año pasado, en varias ocasiones, el ministro entonces de Migración, el señor Medicino, dice: nuestro mensaje a los estudiantes y graduados internacionales es sencillo. No solo queremos que estudien aquí, queremos que se queden aquí. Entonces, Canadá ha claramente elegido el sistema educativo canadiense postsecundario para nutrir a su sistema migratorio. Y en ese, Loyalist College está jugando su papel, su rol de preparar, certificar los alumnos para el mercado laboral canadiense, para que la gente pueda encontrar trabajo, sean útiles a nuestras industrias y a nuestras economías y participen en nuestra economía y se pueden quedar aquí. Por eso el programa está pensado así. Vienes aquí, estudias, trabajas, te preparas, consigues un trabajo, te vuelves parte de nuestro engranaje laboral y también migratorio, y con eso, ese es el tipo de migración que busca Canadá. Todo lo que han escuchado quizás sobre que el Canadá necesita gente, es cierto, pero no necesita cualquier gente, necesita gente que puede participar en nuestras economías, hacer crecer nuestra economía, nuestras empresas, y hay muchas oportunidades de empleo, muchas necesidades inclusive, y eso para mí es el secreto mejor guardado del sistema educativo canadiense, esa sinergia entre el gobierno, las instituciones públicas y el sector privado, que hace que los preparamos y luego hasta con las prácticas laborales, los internships, los co-ops que tenemos, que hace que la gente empiece a trabajar mientras están estudiando, y cuando están graduándose ya están listos para entrar y ser productivo en una empresa, no solo ser un costo, ¿no? Pero sino ser productivo. Entonces, esa es la forma, ese es el sistema canadiense, es la solución canadiense, y por eso tanto gente viene a estudiar a Canadá, porque buscan estas oportunidades laborales y también migratoria a través de eso. Este año creo que vamos a romper récords de alumnos, porque por 2 años estuvo un poco más bajo por todo lo que pasó con el COVID, pero este año estamos esperando más de 600,000 alumnos de todo el mundo que van a estudiar a Canadá, y no estaría sorprendido de ver que van a ser más, inclusive porque varios programas ya están completos. Darcy nos dice que Loyalist College todavía tiene espacio, por ejemplo, en videojuego, ya tiene espacio. Can you tell us some of the other programs that still has room for September, Darcy, and if most of your programs also start in January? Yes, good. Yeah, good question. So we do have a number of programs that do still have spaces. Important, of course, for students interested to check with you and your team at Class Education.
to see exactly which programs do still have availability. But human resources management, one that we talked about at the postgraduate level with Patricia. I know that project management is still available with spaces. Early childhood education, I believe, is another one. Computer systems as well, just to name a handful. And I'll be sure, Bruno, to resend you the live program link so that students that are inquiring about studying at Loyalist College can, with you, make sure that they check for those available programs, not only for September, but also for January. January, we have Loyalist College has 65 programs that we offer in September, and about 30 plus programs in January. Okay. A number of those that we just spoke about: global business management, project management, and others. Okay, so yeah, do send us that list so we are updated on your program so we can tell everyone that will contact us. Entonces, Darcy nos va a mandar al equipo de clase los programas donde todavía hay espacio para septiembre y también los que van empezando también en enero 2023. Mira, les digo, septiembre es mañana, ¿eh? Y enero es el día después. Entonces, porque el proceso de admisión también tarda su tiempo. El mundo está aplicando a Canadá. Les ruego, por favor, apliquen con anticipación para encontrar el programa que más quieren, en la escuela que más quieren, con anticipación. No hay necesidad de pagar en este momento, nada más iniciamos el trámite y aprovechamos las becas, conseguimos el lugar en las residencias inclusive, y iniciamos este proceso y pagamos cuando sea el tiempo de pagar. No hay que pagar en este momento, ¿no? Pero hay que pagar cuando ellos nos lo piden. Pero es importante, sí, apartar su asiento porque Canadá está siendo víctima, y lo digo en cada episodio de Class TV, Canadá está siendo víctima de su propio éxito. Y les digo porque no hay otros países en el mundo que ofrecen esos beneficios y los ofrece Canadá porque necesitamos la gente, ¿no? No porque somos tan buena gente, es que necesitamos la gente y queremos atraer talento, no cualquier persona, talento a Canadá, gente dispuesto a trabajar, a venir aquí a participar en una sociedad. Y creo que esos son muchos de ustedes, estoy seguro de eso. Ok, Marianela González, ¿qué nivel de inglés en certificación se tiene que tener para poder estudiar en Canadá una maestría? So with us, that would be the postgraduate program, English language levels of an IELTS, for example, at 6.5. Ya, a cualquier nivel maestría, Marianela, es un IELTS 6.5, lo cual es un Duolingo 125, 120. Yes, I believe our Duolingo levels were set. We're set actually with the Duolingo equivalents that what they researched and developed in as far as their TOEFL and IELTS equivalents. So I think actually the undergraduate level we had set at 95 to 105, and the postgraduate I believe was 110 to 115, 120. Okay. We can double check that with you as well. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, Mariana, eso es lo que necesitamos. Si lo tienes, perfecto. Si no lo tienes, te invito a dejarnos tus datos. Te podemos hacer llegar cotización de curso de inglés en línea para que puedas empezar cualquier lunes y llegar al nivel que piden cualquier institución canadiense. Eso no son requisitos de Loyalist, es un requisito de todas las instituciones postsecundaria, ¿no? Que tienes que tener un buen nivel de inglés, hablando de 6 a nivel pregrado y 6.5 IELTS a nivel postgrado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos terminando. Si hay más preguntas, pero a ver, vamos a tomar un par de preguntas más y luego vamos a terminar, porque con esta vista, Darcy seguramente ya quiere irse en su canoa en el lago. Entonces, sí. Iván Mayo, ¿qué opción hay? ¿Qué opción hay de financiamiento para cubrir los requisitos monetarios de migración? Y si trabajar y estudiar dentro del programa es suficiente para cubrir los costos mensuales de vivienda. Ok. I'll answer the first part. Darcy, you can answer the second part. Sounds good. La primera parte, sí hay opción de financiamiento, Iván. A la gente que desea estudiar información de financiamiento, tenemos una solución completa para ustedes, para los que son mexicanos o que viven en México por lo menos. Es un proceso rápido, sencillo. Pueden financiar parte o la totalidad de sus estudios, incluyendo los costos de vida allá, y plazos de repago desde 6 meses hasta 5 años.
te ofrecen tasas competitivas y entonces es un proceso que se puede hacer por teléfono. En 10 minutos les pueden decir si son sujetos a un financiamiento y por qué monto. Allá juntos se ponen de acuerdo. Si quieren información sobre eso, nos pueden escribir a info@classeducation.com o a los datos que aparecen abajo de su pantalla. Aquí tienen una idea, un ejemplo, ¿no? de lo que sería un financiamiento aleatorio de 175,000 pesos. Si fuera a 24 meses, 2 años, sería un pago mensual de 9,726 pesos. Si fuera un plazo más largo, como 36 meses, pues va bajando el monto, ¿no? Entonces, es muy flexible y lo pueden tomar a 60 meses, es decir, 5 años, y ir pagando más rápidamente para pagar menos interés. Todo eso lo pueden hacer, es muy flexible y no hay ninguna penalización por pagar de forma anticipada, ¿ok? Entonces, si quieren esa opción, lo podemos hacer. A ver si pueden reponer la pregunta, por favor, Jess, para que la veamos. Y eso con respecto a migración, cuando aplicas por tu visa, Iván, si ya tienes pagado el primer semestre, este recibo lo ponemos en tu expediente para comprobar que ya está pagado y tus requisitos de lo que te piden tener en tus cuentas, pues ya está reducido, ¿no? Entonces, todo va siendo considerado y sí te ayuda a tener el primer semestre pagado para tener una respuesta migratoria positiva, ¿ok? Okay, so Darcy, can you answer the second part of the question? How much does it cost? How much can you make per month, and is it enough to pay your monthly costs? Yeah, good question, Ivan. Thank you for it as well. I did some calculations using the minimum wage that is available here for entry level positions in Ontario, and working and studying as you're allowed to do as an international student with that kind of entry level student job, whether you're working on campus or in a Starbucks. My calculations helped me to tell you here today that you could make approximately $20,000 per year. Again, if you were working part-time while you're studying and full-time when you're not studying. So that in and of itself gives you a good understanding that you could make more than you need, at least to cover your costs of tuition plus a little bit. Of course, taking into consideration that you might want to go home, spend the holiday months with your family or that kind of thing. Realize that if you're not working up to that maximum, you would make less. But I did those calculations already to give you a general understanding of what you could make at an entry-level position. Taking into consideration other factors, if you have a degree and you have more work experience, that would mean, of course, that you would be eligible to get a better job and a better paying job, and thus make more money as well. Yeah. Para tu información, Iván, el salario mínimo en Ontario hoy día es de $15.50 por hora. Entonces, si tomas 15.50 multiplicado por 20 horas de la semana, que es lo que puedes trabajar mientras estás estudiando, te da un ingreso mensual de $1,240 canadiense. Hablamos que la residencia te va a costar $400 por mes. Pone tus gastos de comida y de el seguro médico ya está incluido en la colegiatura, entonces no hay muchos otros gastos. Comida, ponle $250, ya estás a $650 y estás ganando el doble, ¿no? Entonces, creo que sí, en Belleville, no en todas las ciudades, pero en Belleville en particular, puedes cubrir tus gastos de vida con lo que ganas, inclusive aportar a tus colegiaturas, y eso es cuando estás trabajando medio tiempo. En verano trabajas el doble. O sea, puedes trabajar el doble de horario, entonces automáticamente ganar el doble, ya estás en $2,500 por mes. Pero ese es el salario, eso es lo peor que te puede pasar, el salario mínimo. Eso es lo que ganas si eres barista en Starbucks o si haces hamburguesas en McDonald's, ¿no? Eso es lo que pasa aquí. Ahora, en muchos casos puedes conseguir por tu edad, por tus conocimientos, por tus 2 idiomas, mejor trabajo que te pagan. En lugar de 15.50, 17, 18, 20 y 25. Tenemos estudiantes de clase que están trabajando a $25 la hora porque trabajan en restaurantes y ganan el salario mínimo más propinas, están en $25 la hora. Hagan los cálculos y van a ver que sí pueden perfectamente bien cubrir sus gastos de vida en una ciudad como Belleville, porque el costo de vida es mucho más económico, y en el caso de Loyalist tienen la beca de residencia
que yo no sabía de eso, pero es una gran oportunidad. Vivir en residencia por $400 al mes. My God, I'm in. Can I move into the residence? You certainly can. I'm living there right now. So A ver, otra pregunta. Waribi, quiero saber qué tan beneficio es estudiar una carrera relacionada al deporte, específicamente el fútbol, ya sea entrenador directivo o algo relacionado al deporte, específicamente el fútbol. So you talk about sport management in your programs, right? we do have the sport and leisure recreation program, which is a 2-year undergraduate diploma program, along with the fitness and health promotion program, which may perhaps be of interest as well. The question is, what kind of job opportunities do you find in there, in this program? Yeah, good question. Job opportunities for those particular programs would be certainly in the area of personal trainer, as one, but also job opportunities with organizations like the YMCA and or with the recreation services of the city of Belleville. So in Belleville, for example, we have a new aquatic center and hockey center with all kinds of different physical fitness opportunities that the members of the aquatic center or hockey center can do, and so jobs, for example, in those kinds of areas already. Okay. Yo diría, Oribi, cualquier profesional certificado con un college en Canadá gana bien en Canadá, ¿no? Creo que los primeros trabajos andan sobre los 35 a 45 mil dólares por año. Es lo que gana una persona sin experiencia con un título de un college o una universidad en Canadá en el primer año. Entonces, creo que de ahí por arriba, obviamente por tu experiencia, puede ser más que eso, pero eso es como que lo peor que te puede pasar, ¿no? Ahora, con respecto al fútbol, bueno, Darcy, you lived in Brazil. Football is not in your area of Canada what it is in Brazil, but still, football is growing in Canada and it's becoming a central sport, right? Exactly. Yeah, there may not be a plethora of opportunities in football specifically as in other Latin American countries, but as you're saying, Bruno, football is becoming more and more popular, and the fact that the Canadians qualified for the World Cup is certainly going to continue that growth, isn't it? True. Yeah, I think it's a growing sport, and entonces está creciendo el deporte Waribi en Canadá y viene pues la Copa Mundial viene a Canadá en un par de años y también pues Canadá ya entró en el Mundial de este año, entonces siempre hay oportunidades. Muy bien, pues mira, hay más preguntas, pero ya estamos a 1 hora y 25 minutos, no me quiero extender más. Muchísimas gracias por las preguntas a todos. Darcy, we'll call it. We'll finish the episode for now. I'd like you to take next 30 seconds, maybe to say whatever you want to say goodbye and say maybe add something else to the conversation that you haven't mentioned yet, and then we'll finish. Okay, Bruno. Well, nothing else to add necessarily. Again, thank you. Thank the team at Class Education for this opportunity. Thank you, everybody, for coming to participate virtually in this edition of Class Education TV. And we look forward to welcoming you at Loyalist College in Canada. Please come join me. Oh man, that's inviting. That looks very inviting. Pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Gracias al equipo de clase por todo el apoyo visual y de las presentaciones. Gracias a Darcy y Loyalist College por apoyarnos con esta sesión informativa muy completa, muy buenas preguntas. Entonces y con la buena noticia, si puedo hacer un pequeño recap rápidamente, costo de vida mucho más económico, espacio todavía para septiembre 2022 y enero 2023. El programa piloto de migración en Belleville, muy, muy interesante para los que están interesados en emigrar a Canadá a través de eso. Buenas oportunidades laborales, buenos programas. Hablamos de programas muy, muy IT, cyber technology, cyber security, early childhood development, project management.
muy buenos programas. Ya saben, si están interesados, favor de llenar el formulario que aparece en su red social con sus datos de contacto para que podamos estar en contacto con ustedes, o simplemente anotan los números de clase y del sitio web que aparecen en la pantalla para poder apoyarlos. No es tarde, estamos en tiempo todavía para septiembre. Es momento, si algo de lo que dijimos hoy les suena atractivo y quieren más información, no duden en contactarnos. Para eso estamos aquí. Nos encantaría ser parte de este gran proyecto que seguramente les cambiará la vida. Así que contáctenos, búsquenos o déjanos sus datos para que podamos iniciar este gran proyecto. ¿Ok? Con eso me despido. Darcy, have a great night. Enjoy the lake. Enjoy the lake life. Y gracias a todos por conectarse el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves en nuestro próximo episodio de Class Education TV. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Yo atribuiría el éxito de Class Education básicamente a 3 cosas. Primero, la gran experiencia que tenemos en el mercado, que son más de 10,000 alumnos que hemos enviado en el extranjero a través de los 27 años de experiencia. Pues conformamos un equipo responsable, amigable. Saber que la educación siempre trae grandes beneficios. Se siente muy, muy satisfactorio formar parte de cambiar la vida de una persona. Class Education ha demostrado que en tiempos retadores, cuando se trabaja en equipo y con un gran liderazgo, se pueden lograr cosas muy grandes. El negocio de Class Education claramente es apoyar a la gente para ir a estudiar en el extranjero, pero el verdadero impacto de lo que hacemos es literalmente cambiar la vida de la gente. Me apasiona el hecho de ver las caras, que ahorita es por Zoom, pero es el hablar con los estudiantes o con los papás y que al final me digan, al final de esa llamada que me digan, me aclaraste todas mis dudas. Lo más satisfactorio es cuando pues un estudiante te dice gracias. Y el empatizar con los papás de yo he mandado a mis hijas, te entiendo como papá, y saber qué es lo que están buscando para sus hijos. Creo que eso fue el match perfecto que me hizo quedarme en clase. Lo que diferencia el equipo de Class Education para mí es el hecho que tenemos un gran compromiso hacia el servicio. Una de las cosas que más me gusta de estar en Class Education es que las crisis que otros ven, nosotros los vemos siempre como áreas de oportunidad. Es algo súper enriquecedor. Si bien pues todos tenemos un trabajo, una labor, aquí es el trabajo de cumplir sueños. Trabajando con el equipo de Class Education me siento súper bien en el día a día porque todos somos individuos que buscamos lo mismo, que es hacer crecer a nuestros estudiantes. Me sigue emocionando, me sigue dando una emoción increíble cuando sale su visa, cuando ya tiene su vuelo, cuando le damos la plática de salida. Emocionados, te bendicen y te dan las gracias por haberles ayudado a hacer su trámite, por haber cumplido su sueño. Con Customer Experience lo que queremos lograr es no solamente que se quede la guía en el proceso desde que tú nos contactas hasta que tomes el avión, sino que vayan más allá y que ya que estás en la escuela, si tienes algún problema, dudas que puedes tener estando ahí en la escuela, que nos busques, que nosotros te ayudamos a tratar de resolver todo eso. Si alguien necesita apoyo de otro departamento, nos apoyamos. Ese es el objetivo de clase, porque necesitamos cambiar una vida de una persona. Pero creo que cuando trabajas en equipo y escuchas a tu gente, puedes reinventarte, que fue lo que hicimos en este caso. Nos reinventamos, nos fuimos a la parte online. Hemos estado innovando a raíz de la pandemia, todo el tema de mayor exposición en redes, el tema de estar presentes en los webinars. Yo describiría Class Education en 3 palabras: pasión, experiencia y seguridad. Amistad significa compañerismo y significa sueños. Calidad, experiencia y cambio. Profesionalismo, compañerismo, es una familia. Líder en el mercado, es confiable y sobre todo seguro. Class Education es respaldo, experiencia y pasión por servir. En Class Education todos estamos conscientes de la importancia que es hacer realidad los sueños de las personas. Así es que no lo dudes, hazlo con clase. Hazlo con clase. Hazlo con clase. Hazlo con clase. Hazlo con clase.